Buenas noches. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en Él confiaré. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Amén. Este es tu siervo, amigo y hermano Juan Gutiérrez, una vez más en este tu programa Agua de Vida. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu espacio, muchas gracias por prestar atención a la palabra del Señor. En esta noche quiero compartir el Evangelio contigo que me escuchas. Gracias a todos los cibernautas, a todos los que nos siguen, a todos los que nos apoyan, a todos los que nos mantienen en sus oraciones. Es el favor más grande que pueden hacernos, orar por nosotros. Que Dios les bendiga. Hoy quiero hablarles de un tema que se titula Un llamado a la santidad. Quiero decirles que ante todo, pues un tema que en las iglesias no se habla mucho, es un poco disfrazado, un poco camuflajeado, un poco debilitado, porque puede herir, puede molestar, puede incomodar, puede exigir demasiado, puede quitar la audiencia o puede bajar el número de los adherentes de una iglesia. Es un tema que es un poco controversial, porque demanda del cristiano dedicación, santidad, y que se aparte completamente del pecado. Quiero que me acompañes al versículo central que está en 2 Corintios 7:1. Dice la palabra del Señor: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí lo dice claramente. Por eso dije desde un principio, es un tema muy controversial, es un tema muy complicado de predicar para algunos incluso pastores, incluso evangelistas, predicadores, porque muchas veces comprometen su mensaje y corren el riesgo de no volver a ser invitados, porque cuando tú le das duro al pecado, le das duro al pueblo, el pueblo se molesta y sencillamente ya no te vuelven a invitar. Pero yo te digo algo: yo no tengo compromiso con ningún hombre, con ninguna congregación. Yo tengo compromiso con el Dios Todopoderoso que me escogió, y yo no puedo comprometer mi mensaje, porque si comprometiera mi mensaje estaría en problemas con Él, y es lo que menos quiero. Cuando se habla de este tema, sencillamente pues se busca la manera de hacerlo lo más cómodo de escuchar, lo menos molestoso, lo menos irritante, lo menos comprometido, porque como lo he dicho en otros programas, se está predicando un evangelio muy humanista, muy dado a la necesidad del hombre, muy dado a la comodidad del hombre, el confort, muy dado a lo que al hombre le gusta escuchar y no lo que debe escuchar de parte de Dios. Están acostumbrados a que se le diga lo que
ellos quieren oír. Pero sencillamente hay un mensaje diferente de parte del Señor. Hay un mensaje detrás del corazón del hombre que no ha sido revelado o no ha querido pagar el precio de tal manera que ese mensaje llegue al pueblo como debe ser, sin compromiso, sin tapujo, sin camuflaje. Debe llegar el evangelio del reino a toda criatura. El evangelio del reino debe llegar a todo creyente. El evangelio del reino no debe ser encubierto entre los que se pierden. Tiene que haber luz, porque Cristo es la luz y su palabra es luz a nuestros pies, para que andemos en luz y no en tinieblas y no en oscuridad, para que no tropecemos con el pecado, para que no tropecemos con la inmoralidad, con la inmundicia de las obras de la carne. Una vez más menciono esta palabra, obras de la carne. Tiene mucho que ver que hoy el cristiano no camine en santidad. Tiene mucho que ver con las obras de la carne. Tiene mucho que ver con la conducta, con lo que se le enseña a la iglesia hoy en día. Hoy hay mucho entretenimiento y poco arrepentimiento en la iglesia. Hoy hay mucho entretenimiento y poco llamado al arrepentimiento. Hay en algunas congregaciones, y yo no especifico porque en realidad no es mi interés hablar de ninguna iglesia ni de ningún pastor en particular, sino de forma general. Y es que en las congregaciones, algunas están llevando a la gente al sacrificio, pero no la llevan al arrepentimiento. A veces son tan legalistas que las almas son sacrificadas, en cierto sentido, pero sin arrepentimiento es inútil. Es inútil que un alma se sacrifique sin arrepentimiento. Si tú no tratas con el pecado te matará lentamente. Si tú no atacas el pecado matará a la persona. Y se devolverá al lugar de donde vino. Porque sencillamente lo hiciste sentir cómodo con la condición que tenía. Le hiciste recordar su pasado y se sintió cómodo y tan cómodo que decidió regresar a donde estaba, a las mismas obras infructuosas de la oscuridad. Entonces, ¿qué estamos predicando? ¿Qué estamos enseñando? Hermanos, líderes, siervos, pastores, hermanos de la congregación. Esto no es para condenar a nadie, solamente para decir la verdad. ¿Qué estamos predicando en este momento que somos escogidos para llevar la luz a los que andan en tinieblas? ¿Estamos predicando una ilusión? ¿Estamos predicando una fábula, un cuento, una palabrería, para que sencillamente se interesen en nuestro mensaje y nos sigan? No se trata de esto el Evangelio de Cristo. No se trata de esto, es mucho más que eso. Equivale a un compromiso, equivale a apartarse del pecado, equivale a arrepentirse genuinamente y vivir para Dios hasta lo más íntimo de tu ser. Porque somos el templo del Dios vivo, lo dice la palabra. Somos el templo de Dios. No somos cualquier cosa. No somos cualquier recipiente. No somos cualquier habitación. Somos el templo del Dios vivo. ¿Acaso no recordamos el pasaje donde Usías intentó tocar el arca cuando era trasladada, que fue una petición del rey David? Intentó extender solamente su mano para evitar que el arca se volcara o se cayera del lugar donde estaba, y la ira de Dios se extendió sobre él.
porque lo intentó hacer. Una, no era la persona indicada para hacer eso, y otra, porque actuó en la carne, porque quiso agradar a Dios a su manera, quiso hacerlo por su propio método, por su propio mecanismo, y la ira de Dios fue contra él, tanto así que el rey temió en traer el arca y lo llevó a la casa de Obed-Edom por 3 meses, pensando qué hacer con ella, porque tenía miedo, porque era tan santo, era tan sagrada el arca que representa la presencia de Dios. Asimismo es la presencia de Dios en tu vida, asimismo es la presencia del Dios vivo que está dentro de ti. Es santa, es sagrada y no debe ser provocada la ira, no debe ser provocada la ira de Dios por las obras de la carne, por la inmoralidad, por nuestra fragilidad, si podemos llamarlo así, porque hoy en día no quieren reconocer el pecado en las iglesias. No hay conciencia de pecado en la iglesia, porque te dicen, porque somos débiles, porque no es pecado, es porque somos frágiles. Cuando quieren justificar el pecado, humanizan tanto al hombre para que no se sienta mal. No se preocupe, hermano, todos fallamos, todos somos pecadores. ¿Y qué de la presencia de Dios? ¿Y qué de la vida en santidad? ¿Acaso la Biblia no dice que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Será algo delicado la santidad de Dios, que dice que sin santidad nadie verá al Señor? Dios no puede habitar con el inmoral. Dios no puede habitar con el que practica el pecado, porque Él es santo, y por eso dice, sed santos porque yo soy santo. Él nos llama a la santidad, Él nos llama a vivir santamente. Si queremos tener comunión con un Dios santo, tenemos que vivir como un cristiano con una vida santa. Es su naturaleza, es la naturaleza de Dios. Él es santo y tú no puedes cambiarla. Y eso demanda de ti, iglesia del Señor. Dios demanda santidad de su pueblo. Y hasta que no le busquen y no se humillen de verdad, y no le busquen en santidad, y no confiesen sus pecados, y no se arrepientan de sus pecados, no verán la gloria de Dios. No conocerán a Dios. Es muy fácil decir, yo conozco a Dios. Pero Dios te conoce. Te pregunto, ¿Dios te conoce? Tú puedes haber escuchado de Dios en un sermón, tú puedes haber escuchado a un pastor hablarte de 5 capítulos de un libro de la Biblia y haberte hecho un resumen teológico de todo lo que significa Dios. Pero Dios te conoce. Lo importante es que Dios te conozca y sepa quién eres y te dé un nombre nuevo, te dé una vida nueva. Y te reconozca como uno de sus hijos. Y un hijo de Dios debe ser santo. Porque si no eres santo, entonces estás entre los hijos de desobediencia. No hay negociación con la santidad. No hay una parte neutral entre santidad e inmoralidad, entre santidad y pecado. No hay una parte neutral. O eres santo o eres inmoral. O eres santo o eres pecador. No hay negociación. Busca de Dios, arrepiéntete. Cristo viene y quiere que seas santo. Quiere que seas santo.
Hoy en día vemos todo lo que está pasando en este mundo. Cuántas cosas ocurren en las iglesias. Cuántos divorcios entre pastores, entre hermanos de la congregación. ¿Por qué? Porque nunca se enfrentó al pecado. Porque nunca se le dijo la verdad a la iglesia como tenía que decirse. Nunca se preocuparon por atender los problemas entre los hermanos en las iglesias. Los problemas conyugales entre parejas de hermanos. Habían problemas. Hay problemas entre hermanos. Hay matrimonios que están pasando problemas, y es porque no se atendieron los problemas. No se llamó al arrepentimiento. Se vivió con el pecado dentro de ellos y dentro de su casa. Y ese pecado destruyó esa relación. Ese pecado destruyó el matrimonio. Porque el pecado causa la muerte. Y si nosotros, en vez de vivir en santidad, vivimos una vida carnal, eso es lo que tendremos. Esa será la consecuencia. Ese será el fruto. La muerte. Tu muerte espiritual. Vas rumbo a un abismo. Vas rumbo a un desfiladero. Si no pones un alto, no hay otro camino. No hay salvación. Si no haces un alto en tu vida y ves lo que te está matando, lo que te está causando una muerte espiritual, lo que te está causando que tu comunión con Dios no sea igual, te está robando la comunión con Dios, se está interfiriendo entre tú y Dios, y está evitando que tú conozcas a Dios, y está evitando que Dios te conozca a ti también. Apártate del pecado. Apártate, iglesia. No le estoy hablando solamente a personas que no han conocido a Dios. Le estoy hablando a la iglesia del Señor. Hoy en día, el Señor no ha venido por su iglesia, porque su propia iglesia se está muriendo. Su propia iglesia no es salva. Su propia iglesia no camina en santidad. Dios está triste. Dios está molesto. Dios está enojado. Porque sus hijos no hacen lo que Él dice. Por eso Jesús lo enseñó en la Escritura. Me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Por eso dice la Escritura, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre ungimos a 50,000 personas, en tu nombre le tiramos aceite a una ciudad, en tu nombre ungimos a 40,000 políticos, en tu nombre ungimos homosexuales, en tu nombre. Y Él dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Dios no puede patrocinar el pecado. Dios no puede patrocinar una comunión con las tinieblas. Dios es luz y no habita en la oscuridad. Dios hace que en la oscuridad brille la luz. Es algo muy diferente. Y como les estaba hablando, ya me había adelantado un poco de las consecuencias o de cómo llegamos a Cristo. ¿Cómo llegamos a Cristo? ¿En qué condición nosotros llegamos a Cristo? Cuando venimos del mundo en que vivimos, cuando venimos apartados, sin el conocimiento de Dios,
yo quiero que me acompañes a 1 Corintios, capítulo 6. Versos 9 al 11. Dice la palabra del Señor: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Aquí hace distinción entre justos e injustos. Y Pablo le habla a la iglesia de Corintio, que como sabemos, la iglesia de Corintio era muy dotada en dones, era una iglesia muy espiritual, pero que estaba pasando por problemas de inmoralidad. Se habían infiltrado personas bochinchosas dentro de la congregación, estaban causando divisiones, estaban causando problemas, y Pablo le dice a la iglesia que en un tiempo eran así, haciéndole saber que cuando eran personas incrédulas, eran personas que no conocían a Dios, tenían este comportamiento, pero ahora, dice, ahora ya no soy injusto, ahora eres justo, ahora perteneces al pueblo del Señor, ahora eres justificado por la sangre que te lavó. Fuiste justificado, fuiste lavado, fuiste sellado por esa sangre. No es lo mismo, no estás en la misma condición que en la que estabas antes. Él está haciendo una aclaración y le está recordando que los injustos no heredarán el reino de Dios. Por eso, hermano, por eso debemos apartarnos de las obras de la carne, porque las obras de la carne traen muerte, y este tipo de comportamiento, ya sea inmoralidad, ya sea bochinche, ya sea, qué sé yo, algún pleito, disensiones, tantas cosas que habla aquí Pablo, esa gente están fuera, están considerados como fuera del reino de Dios, no tienen entrada, no hay herencia para ellos. Si tú quieres ser igual que ellos, es tu problema. Pero aquí la Biblia lo dice muy claro: no heredarán el reino de Dios. No heredarán esa nacionalidad, ese derecho de ser hijo de Dios. No entrarán a la presencia del Señor en su cielo santo. ¿Por qué? Porque no hay santidad. Debe haber santidad, debe haber entrega, debe haber compromiso, debe haber disposición. Se debe pagar un alto precio, pero es necesario. Dios demanda santidad y hay que pagar un precio. Y es un alto costo, pero vale la pena. Tiene una recompensa eterna. No tiene nada que ver con lo que tú estás viviendo, con lo que tú estás viendo de este mundo, con lo que este mundo te ofrece. Este mundo te ofrece cosas baratas, temporales. Eso se acaba. Un día no va a existir más. Pero lo que Dios te ofrece es eterno. Así que si tú estás tratando de navegar entre las dos aguas, mejor que tomes una decisión. Porque puedes quedar fuera del reino de Dios. Y si quedas fuera del reino de Dios, habitarás en las tinieblas. Y de allá nadie te podrá sacar.
De allá nadie te podrá salvar una vez que hayas sido echado. Es importante que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Y qué consecuencia? ¿Qué consecuencia trae, además, todo esto que he hablado? Trae consecuencias consigo. Además de que somos echados de la patria celestial, de los privilegios de ser hijos de Dios, de ser contados entre los justos, porque ya no seríamos justos, sino injustos. Esto trae una consecuencia aún mayor, y está en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 6. Dice: que nadie os engañe. Nuevamente esa palabra, que nadie os engañe. Es importante el énfasis. Siempre Pablo cuidaba a la iglesia. Siempre Pablo predicaba para que la gente no fuera engañada, porque había mucha gente infiltrada tratando de tergiversar el mensaje, tratando de dañar a la iglesia, tratando de predicar un evangelio diferente, un evangelio fuera de la realidad de Cristo, fuera de lo que verdaderamente se debe predicar. Mucha gente está engañada hoy creyendo que va para el cielo. Y déjenme decirlo, como dice un dicho por ahí, el infierno está lleno de buenas intenciones. Hay mucha gente que creyeron que hicieron bien y que creyeron que se podían salvar y que creyeron que así, de esa manera, Dios lo iba a aceptar. Hoy en día están poblados en el infierno, porque creyeron que de esa manera iban a vivir. El infierno está poblado de personas con buenas intenciones, entre comillas, pero nunca pagaron el precio de la santidad. Nunca quisieron apartarse del pecado. La Biblia dice, Efesios 5, verso 6, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes, vuelve y lo dice aquí, antes erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Qué tremendo. Antes erais tiniebla, no podemos volver a traernos. No podemos caminar como antes. No podemos pretender andar con Dios sin cambiar nuestro proceder. No te dejes engañar por esos mensajes baratos y reciclados que hoy se hablan en las iglesias. Se habla mucho de prosperidad y nada de santidad. Se habla mucho de bendición sin pagar el precio. Hay mucha gente prometiendo milagros, sanidades, a cambio de la ofrenda, a cambio del dinero. No te dejes engañar. Siempre hay que pagar un precio. Dios no puede bendecir a un pecador. Y me va a decir, oh hermano, ¿por qué usted dice eso? Dios no puede bendecir a un pecador. Dios no puede tener comunión con él. Dios es santo. Y el pecador es inmundo. Es enemigo de Dios. Hasta que se arrepiente
Dios puede hacer algo en su vida. Si no se arrepiente y no se aparta, seguirá siendo enemigo de Dios. Y la ira de Dios se levanta contra los hijos de desobediencia. Ya no sería justo si insistes en practicar tales cosas. Serías un hijo de desobediencia y la ira de Dios caería sobre ti. No sería cosa fácil de digerir. La ira de Dios. Es mejor tener a Dios como amigo a que esté enojado. Es mejor que Dios sea tu amigo a que esté enojado contigo y se vuelva tu enemigo. Cuán temible es caer en las manos del Dios Todopoderoso, Santo. No lo quiero imaginar. Por eso, hermano, Dios te está llamando a la santidad. Busca a Dios. Busca su palabra. Bebe de la fuente. Paga el precio. Ora. Ora a Dios. Cambia tu proceder. Hay muchas cosas que son lícitas en este mundo, que son permitidas, pero no son de provecho. Hay muchas cosas que son legales, para que me entiendan, que son legales para el mundo, pero no son convenientes para un hijo santo de Dios, y de las que tenemos que abstenernos, porque no cuadran dentro de la santidad de Dios. Guárdate de caer preso en el sistema de este mundo. Guárdate de no ser influenciado más por el mundo que la palabra de Dios. Porque hoy la iglesia de Dios está siendo más influenciada por el mundo que por la misma palabra de Dios, que por el mismo Dios. Y no porque Dios no quiera, porque ellos no quieren. Porque esta palabra no es que sea fácil de entender, o difícil de entender, perdón. Esta palabra es difícil de aceptar muchas veces. Este mensaje es difícil de aceptar, pero es necesario. Es necesario. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Tal vez para ti no sea muy agradable, pero para Dios sigue siendo agradable. Para Dios no cambia. Tal vez para ti Dios se equivocó o hay alguna imperfección porque no salió como tú querías. Para Dios sigue siendo perfecta, aunque tú pienses todo lo contrario. Y sigue siendo buena hasta el final. Aunque para nosotros no. Busca la santidad de Dios. Por eso David decía, es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. En pocas palabras, no estaba hablando del templo, estaba hablando, es mejor pasar un día contigo, a estar un día fuera de ti. Cultiva la comunión con Dios. A medida que tú caminas con Dios, se te pega lo de Dios. A medida que tú te mueves en la dirección correcta hacia Dios, Dios va a comenzar a transformar tu vida. Pero hay que pagar un precio. Pero tiene que haber una disposición en ti de querer pagar ese precio. Dios puede hacer muchas cosas en tu vida, pero tú tienes la responsabilidad de buscarle.
de acercarte a Él con sinceridad. Por eso la Biblia dice que Dios está buscando verdaderos adoradores, que le busquen en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Cultiva tu vida espiritual. Desarrolla tu vida espiritual para que haya sinceridad en tu corazón, para que te presentes como un verdadero adorador, como un hijo de Dios. Habita en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios no pueden entrar los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos. No puede habitar. No pueden entrar. No pueden entrar los bochinchosos, los borrachos, los idólatras. No pueden entrar a la presencia de Dios. Muchos dirán, no, sí, pero ahora dicen que con la gracia el acceso es ilimitado. ¿Acaso Dios dejó de ser santo? Dios no ha cambiado su santidad. Dios sigue siendo santo hasta el final. Y la Biblia no dice solamente que Dios es santo, Dios es santo, santo, santo. No te dejes engañar. Hay muchos mensajes distorsionados allá afuera. Hay muchos mensajes carnal dentro de la iglesia. Y por eso que hoy se están incubando dentro de las iglesias los cristianos carnales, que eso no existe. O eres cristiano o eres carnal. O eres de verdad o eres de mentira. O eres de verdad o eres de papel. Déjame decirte que Dios está buscando cristianos de verdad. Dios está buscando cuerpos donde morar. Dios está buscando esos templos donde habitar. Los templos del Dios vivo. Nuestro cuerpo es templo de Dios. Cuida tu cuerpo. Cuida tu cuerpo. Aprecia la presencia de Dios. Valora al Dios vivo que está dentro de ti. Cristiano. Hermano. Hijo de Dios. Vive como un hijo de luz. Anda como un hijo de luz. Fuiste sellado, fuiste santificado. Anda como tal. Que la sangre de Cristo no sea derramada en vano sobre tu vida. Que no haya sido despreciado el sacrificio mayor. Que no tengas en poco la sangre que se derramó para pagar tu culpabilidad. Es necesario que conozca el pecador la condición que él tiene al buscar a Dios. Si la iglesia, si los pastores, si los líderes no confrontan el pecado y no le hacen ver a las personas su condición de pecador, están haciendo su trabajo en vano. De nada sirve que hagan lo que hacen. De nada sirve que inviertan dinero en invitar a artistas recién convertidos y ponerlos en una plataforma para tratar de atraer a la gente del mundo. Porque como él cantaba en el mundo y la gente lo seguía, ahora en la iglesia la gente tiene que venir. Déjame decirte que no necesariamente. Sencillamente estás usando a una persona carnal y los resultados de esa actividad serán carnales. Y esa gente que se acumuló para ir a ver a ese artista y no para encontrarse con Dios, se irán poco a poco de la iglesia y quedará la misma cantidad de personas que estaban antes. Porque ellos no estaban interesados en Dios, estaban interesados en escuchar a ese artista que tanto les gusta.
Es un método carnal. Por lo tanto es infructuoso. Probad los espíritus a ver si son de Dios. Toda persona que sirva a Dios tiene que ser probada. Si Dios no lo pasa por el proceso ni por el desierto, olvídate. Olvídate que está calificado para el reino de Dios, para ministrar al Dios vivo. Todos pasamos por un desierto. Todos los que servimos a Dios pasamos por el proceso de la depuración, por ese proceso del alfarero, que nos toma con sus manos y comienza a quitar nuestras imperfecciones y a quitar lo que nos contamina y a quitar lo que nos hace imperfectos para perfeccionarnos. Es el alfarero el que trabaja en nuestras vidas. Pero ¿cómo tú pretendes que una persona recién convertida vaya a ministrar al Dios vivo si no ha pasado por las manos del alfarero? No te dejes engañar, hermano. No te dejes engañar. Ama la verdad. Busca la verdad. Asóciate con Dios, con la palabra de Dios. Camina como un hijo de luz. Busca la santidad más que cualquier otra cosa. Porque la santidad es la que te puede llevar al cielo. Es la santidad la que te puede llevar al cielo, no el dinero, no la plata. Que Dios tenga misericordia. Ahora quiero darte un ejemplo de cómo podemos vivir en santidad. Está en el mismo capítulo de Efesios. Pablo nos muestra una forma de cómo dirigirnos, de cómo caminar, de cómo movernos en santidad. Y está en el libro en el capítulo 5, en el mismo capítulo, verso 19. Dice así la palabra: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Cuando andamos en santidad, tiene que cambiar nuestro lenguaje, tiene que cambiar nuestra manera de expresarnos. Tenemos que cultivar esa vida espiritual. Tenemos que buscar su presencia, buscar la palabra, aprender la palabra, meditar en ella, de tal manera que allí podamos encontrar dos cosas: lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada de nosotros. Allí podemos encontrar cómo comportarnos como creyentes, cómo andar moralmente ante la sociedad. Pero dice algo importante que dice: sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Sin temor no hay santidad. Si no hay respeto por Dios, no podemos andar en santidad. Tiene que haber ese temor reverente. Tiene que haber ese temor, esa santidad. Para poder caer en esa santidad, tiene que haber una reverencia, tiene que haber un respeto hacia las cosas de Dios. No tomar el nombre de Dios en vano ni a la ligera. Andar
en rectitud de corazón. ¿Y para qué vivir en santidad? Quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 14. Dice la palabra del Señor: buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto ya yo lo había hablado antes, pero aquí lo dice claro: buscar la paz con todos y la santidad. Es un llamado a la santidad. Es un llamado que demanda nuestro Padre. Porque si queremos vivir como Él, ser como Él, tenemos que andar en santidad, porque Él es santo. Esa es su naturaleza. Y si no andamos en santidad, no podemos verlo. Por eso le dije antes que ningún pecador puede entrar a la presencia de Dios. Ninguna persona que practica el pecado puede vivir la experiencia que viven los cristianos que andan en santidad. Puede recibir revelación, puede recibir la palabra de Dios de tal manera como la reciben los cristianos que viven en santidad. No puedes comparar al justo con el injusto. No gozan de los mismos beneficios delante de nuestro Dios. Si tú eres un hombre, una mujer, un cristiano, una persona que camina en rectitud y en santidad, tienes muchos beneficios. Eres hijo de Dios y no hijo de desobediencia. Estás en paz con Dios y no provocas la ira de Dios. Tienes la entrada al trono de su gracia, has sido lavado, has sido limpiado con su sangre, puedes entrar a su presencia cuando gustes, no tienes restricción, tienes salvación y vida eterna. El día que Dios te decida llamar de esta tierra y que todo se acabe para ti aquí terrenalmente, tienes oportunidad de entrar al reino de los cielos, y tu nombre será mencionado en los cielos, y serás parte de una familia celestial. Pero no te dejes engañar, busca la santidad. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para ustedes, que ellos puedan digerirlo, que puedan meditarlo y que puedan sacar provecho de él. Recuerden compartirlo, darle like, suscribirse al canal para que puedan recibir las notificaciones de los programas, las enseñanzas, y puedan nutrirse con la palabra de Dios. Recuerden, mi compromiso no es con el hombre, mi compromiso es con el pueblo de Dios, es con Dios y con su iglesia. Mi compromiso es con esas personas que hoy no tienen dónde congregarse y quieren recibir palabra de Dios. Estoy para servirles. Que Dios les bendiga y lo esperamos el próximo sábado en este tu programa, Agua de Vida.